¿Estos instrumentos coinciden en qué lugares? ¿Coinciden en qué momentos? Se ha hecho un estudio, por ejemplo, de las encuestadoras en donde las diferencias sobreestiman al partido en el gobierno. Hay estudios, sobreestiman. ¿Por qué? Porque la gente sí, y desde el tema que vamos a hablar adelante, tiene miedo de contestar, porque la gente sí está cansada de esta presión que se ejerce por parte de quienes ejercen el gobierno, de quienes tienen el aparato volcado. Sí hay personas que no necesariamente contestan. Revisen en esos estudios cuántas personas no están contestando. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Pues tal parece que amanecieron muy de mal a los prianistas el día de hoy, lunes 6 de mayo, por esta encuesta publicada por el diario El Reforma. Sí, El Reforma, que para nada es condescendiente en este gobierno de la Cuarta Transformación, como lo ha exhibido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en cuestión de estas encuestas, de estos números que arrojan, pues sí, estos peronistas están que echan fuego por la boca, mis estimados pregoneros. Según esta encuesta del Reforma publicada el día de hoy, Jorge Maynes ya rebasó a Xóchitl Gálvez en intención de voto entre los electores de Jalisco. Ahí está, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y esto está sucediendo ya en varias partes del país, pero no lo quieren aceptar. Ahí está la intención de voto, 65% para la doctora Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maynes arrebatándole toda la canasta a Xóchitl Gálvez con un 18%, sí, por encima de la candidata del PRIAN, con un 17%. Por eso están tan desesperados, mis estimados pregoneros, que ya hasta anda con sus calumnias, con sus intrigas y con sus insultos. Xóchitl Gálvez, candidata del PRI, PAN y el PRD, hacia la doctora Claudia Sheinbaum y todo el equipo de la campaña de Xóchitl Gálvez, pidiéndole a Álvarez Maynes que decline o que se unan a su colación, mis estimados pregoneros. Pero bueno, escuchen nada más este debate que se armó el día de hoy por parte del Reforma, donde presentan estos números, y vean la tremenda tunda que le dieron Adriana Dávila a esta panista que ya no sabe cómo defender a Xóchitl Gálvez. Renata Turrent por parte de la vocería de la doctora Claudia Sheinbaum, y también ahí estuvo Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Le hicieron prácticamente el 2-1 y la hicieron enojar ante estos números presentados por el propio Reforma. Vamos a escucharlo. Los datos que arroja esta encuesta también nos permiten, o se hizo la pregunta de si hoy hubiera elecciones para presidente de México entre jaliscienses, ¿por quién votarían? Y los datos revelan lo siguiente: Claudia Sheinbaum se llevaría las preferencias con un 65%, mientras que Jorge Álvarez Maynes se situaría en segundo puesto con 18% y Xóchitl Gálvez con un 17%. Son los datos que arroja esta encuesta el día de hoy, y también se aplicó la semana pasada se dio a conocer los datos respecto a lo que ocurre en la contienda por la alcaldía de Monterrey, donde Mariana Rodríguez de Movimiento Ciudadano encabeza las preferencias con un 35%, seguido de Adrián de la Garza de PAN-PRI-PRD con un 32%, y abajo con un 19% Mauricio Cantú. También ahí se consultó a quienes viven en Monterrey sus preferencias respecto a la elección presidencial, y arroja los datos que ya nos mostraba Laura. 52% prefieren a Claudia Sheinbaum frente a un 25% que se inclina por Xóchitl Gálvez y 23% por Jorge Álvarez Maynes. ¿Cómo interpretan estos datos? Adriana, nos gustaría conocer cómo los interpreta el equipo de Xóchitl Gálvez. Empecé diciendo que yo no descalificaré absolutamente ningún estudio demoscópico. Creo que los estudios demoscópicos tienen que ver con establecer estrategias, encontrar hoy cómo se han generado algunas condiciones, respeto profundamente lo que otros piensen, pero también entendemos que hay estudios demoscópicos que son usados como propaganda, Paco. Y eso es más que real, eso es más que evidente. La propaganda, que antes tendría que ser un estudio serio, las casas encuestadoras tarde que temprano tendrán que dar también cuentas a los ciudadanos y tendrán que responder ante la exigencia ciudadana de cómo pueden ser instrumentos de manipulación o, en su defecto, de propaganda para tales o cuales candidatos. Esas encuestas, por ejemplo, en estos dos espacios que tú señalas y que además son del propio Grupo Reforma, que por cierto, en alguna vez cuestionaba alguien de esta mesa, ¿no? Yo lo que te diré es,
si reflejan la realidad de los estados gobernados por MC, bueno, yo estaría preocupada si fuera de MC, los resultados de los estados gobernados. Ojo, que no se confundan ni que se pretenda decir aquí que yo quiero que se metan los gobernadores. Bueno, ni que fuéramos el de Nuevo León, ¿verdad? Que cómo le entregó también su bastón de mando a Jorge, que además yo debo reconocer en Jorge un buen debatiente, un buen legislador. Es más, en el libro que presenta junto con otros documentos de México Colectivo, pues incluyen cosas que Xóchitl Gálvez dijo. Yo estuve en 2 foros, por ejemplo, en esos foros de ese libro que presentan y de cosas que hacen. Vaya, porque la pluralidad no tendría que espantarnos. El tema de fondo es, ¿estos instrumentos coinciden en qué lugares? ¿Coinciden en qué momentos? Se ha hecho un estudio, por ejemplo, de las encuestadoras en donde las diferencias sobreestiman al partido en el gobierno. Hay estudios, sobreestiman. ¿Por qué? Porque la gente sí, y este es el tema que vamos a hablar adelante, tiene miedo de contestar, porque la gente sí está cansada de esta presión que se ejerce por parte de quienes ejercen el gobierno, de quienes tienen el aparato volcado. Sí hay personas que no necesariamente contestan. Revisen en esos estudios cuántas personas no están contestando, revisen en esas personas cuáles son las metodologías que se usan. Y bajo ese esquema, pues nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar, comparar los 2 espacios y los 2 modelos de gobierno que se tienen que comparar, y hacer una invitación a quienes nos están viendo a que no puede ser la propaganda ni el miedo el que los esté impidiendo acudir a ejercer una voluntad de voto el próximo 2 de junio para elegir entre algo que están ofreciéndote continuidad de un desastre que está en gobierno, o elegir entre la vida, la verdad y la libertad, que es lo que nosotros estamos apostándole, y a eso le apostamos y le seguiremos apostando. Laura, ¿cómo los interpreta el equipo de Jorge? Bueno, nosotros la verdad es que los interpretamos con mucha seriedad. Primero porque nosotros tenemos números, hemos hecho levantamientos desde hace ya varios años. Son los números que nos han permitido ir tomando estas decisiones. Las campañas electorales no nada más tienen que apostar por despertar emociones y encontrar en dónde están los anhelos y los sueños más importantes de la población, como lo que hemos nosotros hecho en los últimos meses con esta propuesta, sino también es un ajedrez. Uno tiene que saber exactamente dónde está el sector y el nicho que es proclive a poder entender una posición como la que nosotros hemos planteado, que era darle al país la posibilidad de tener una tercera vía. Nosotros así lo definimos con base en los números que nos estuvieron arrojando nuestros estudios y nuestras encuestas desde hace ya casi 2 años, y los hemos también platicado aquí desde hace tiempo. Encontrar estas similitudes, por eso para nosotros es tan importante, porque encontrar estas similitudes en 2 estados tan importantes para nosotros, como lo ha dicho Adriana, pues la verdad es que nos confirman primero que nuestros encuestadores no nos mienten, que estamos recibiendo información fidedigna. Uno siempre tiene que contrastar, porque además, viniendo de Reforma, Paco, y lo hemos dicho aquí muchas veces, con nosotros son muy estrictos, ustedes no nos estarían regalando, pero ni siquiera medio puntos. Es decir, si esto coincide en buena medida, porque nuestros datos estamos todavía un poco más altos, pero si coincide en buena medida con lo que tenemos, nos está diciendo que lo que hoy hay en la mesa es verdad, y que además lo que estamos viviendo en tierra es verdad. Estos apoyos y estas muestras de cariño hacia el proyecto y hacia Maynes en las universidades, en los espacios con las juventudes, en las redes sociales, es que esta campaña cambió radicalmente a partir del primer debate. Y se ve otra vez en los números. Nos confirma lo que estamos viviendo. Un grupo muy importante de este país, 15 millones de nuevos votantes, y insisto, millennials y centennials, que somos más de la mitad de la población, estaban esperando un proyecto diferente, y es el que estamos poniendo en la mesa. Sin duda, las encuestas son fotografías del momento, por eso para nosotros, les vuelvo a doblar la apuesta, o sea, faltan 4 semanas. Estos números se van a seguir moviendo y nosotros vamos a ser la alternativa frente a Morena a la hora de la elección en la boleta para los mexicanos. En el caso de Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo toman? Bueno, los números nacionales de Claudia Sheinbaum en la mayoría de las encuestas, y no es que en todas, no cambian. La única encuesta divergente del resto es Massive Caller, que coincido por primera vez quizá en la mesa en que hay encuestadoras que son más bien instrumentos de propaganda. Lo es Massive Caller, quien se ha equivocado en varias elecciones, que ha tenido que pedir disculpas en video, que no tiene una metodología y que es la única encuesta que usa el PRIAN para decir, no, sí, de verdad que sí vamos creciendo, a pesar de que el resto no, y que, insisto, donde se ve la diferencia en lo nacional es precisamente en cómo Maynes le empieza a quitar
votos a Xochitl Gálvez, en específico en las dos de Reforma que se publican. Creo que es entendible y empezaremos a ver más durante estas 4 semanas un cambio en la narrativa del PRIAN a decir el voto cruzado o incluso ahí hay unas contradicciones, ¿no? Porque algunos atacan a Maynes y otros le ruegan de que se baje y se vaya con ellos, pero me parece que es entendible esa narrativa, dado que literalmente en 2 meses Xochitl Gálvez no ha logrado subir un solo punto en las encuestas, de hecho va bajando en la gran mayoría. Lo que me parece es que no es factible. ¿Por qué? Por 2 razones muy, muy sencillas. La primera es porque Morena sí ha hecho una explicación de por qué no solamente pide el Ejecutivo, sino también busca la mayoría calificada en el Congreso para el famoso Plan C. Es decir, a la gente les puede o no gustar el Plan C, pero Morena ha sido muy explícito y muy claro en para qué está pidiendo los votos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. A diferencia de lo que ha hecho la candidata, y aquí separo la candidata en general del PRIAN, no porque sean distintos, sino porque sí me parece que la candidata Xochitl Gálvez no nos sigue sin explicar a 4 semanas de la elección cuál es su proyecto de nación. Ninguna persona nos ha explicado qué es lo que quiere hacer Xochitl Gálvez con el país. Y por lo tanto, con ese vacío de información, me parece que lo que plantea pues, es una restauración del régimen. Lo que sí sabemos, sin embargo, es qué quiere el PRIAN en el Congreso. Eso nos queda clarísimo, porque ahí están todos sus votos en contra de los programas sociales. Aquí en la Ciudad de México, a nivel nacional, votaron en contra de que se volvieran constitucionales. Bueno, de hecho, cuando tuvieron la mayoría del Congreso, no hicieron constitucional un solo programa social, uno solo, no crearon algún programa social que se volviera universal, no hicieron nada por la gente, pero eso sí, ¿qué tal? Hicieron el Pacto por México, donde se repartieron un montón de dinero para poder pasar las reformas estructurales que privatizaron el sector energético, que precarizaron a los y las maestras. Entonces, a los y las mexicanas nos queda muy claro qué es lo que quiere, cuál es el proyecto legislativo del PRIAN. Es entorpecer cualquier avance y después, digamos, si tuvieran mayoría en algún momento, pues privatizar y precarizar el trabajo de todos. Entonces, me parece, insisto, nada más para cerrar, que Morena deja clarísimo qué es lo que quiere en el Ejecutivo y en el Legislativo, que Xochitl Gálvez no dice qué quiere como proyecto de nación, pero que la gente y los candidatos que están poniendo como plurinominales, Marco Cortés, Alito Moreno, que ya obviamente se han de haber repartido, quién sabe todo lo que se habrán repartido, si hasta lo hacen en público, nos queda muy claro ese proceso, ese proyecto legislativo y por eso esas grandes diferencias. Sí, Comentarios. Yo también. yo sí quiero plantear. Déjenme recordarle nada más a Renata algo que me parece que desconoce. En esta mesa llega con mucha falta de información. Ojalá y puedas informarte. ¿Quieres saber qué pasó en el Pacto por México? Pregúntale a Alejandro Encinas, que lo votó a favor. Pregúntale a Mario Delgado, que lo votó a favor. Es más, pregúntale a Pablo Gómez, que estuvieron ellos construyendo el Pacto por México. Primero, pregunta mi posición, por ejemplo. La única diferencia es que algunos de nosotros respetamos la democracia y entendemos perfectamente en dónde están cada batalla que tienes que dar y en qué momento tienes que darlo. Porque además creo que cuando Renata dice es que siguen sin explicarnos qué queremos, es muy simple, Renata. Es muy simple que escuchen ustedes qué se quiere. ¿Qué se quiere? Que 50 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a la salud puedan regresar a tener acceso a la salud, porque ustedes aumentaron en 30 millones más las personas, no es falso, están los mismos datos, que no lo quieran reconocer, ese es un problema. Eso queremos, que las personas tengan acceso a la salud sin que tengan que estar yendo a las farmaciotitas ahora que están proponiendo, ¿no? Que por cierto, las farmacias existen en el ISSSTE, en el IMSS, que ya no las surten, esa es otra cosa, que ya no existen los medicamentos, esa es otra cosa. ¿Qué queremos? Que no existan tragedias como la del COVID, que existió y que hoy hay estudios muy serios que han revelado cómo López-Gatell, bajo el manto protector de López Obrador, no hizo su trabajo y hubo cerca de 1 millón de personas que murieron. No debieron haber muerto ese número de personas. Eso es lo que ya no queremos. ¿Qué no queremos? ¿Qué es lo que queremos? Que nuestros hijos salgan a las calles, que nuestros hijos puedan caminar por las calles sin tener que cuidarse de la delincuencia organizada, que cuando el turismo venga, como vinieron esos turistas a Baja California, no digan, bueno, es que se resistieron a que les quitaran las llantas de los coches
coches y bueno, pero sigamos haciendo TikToks como lo hace la gobernadora de Baja California. ¿Qué es lo que queremos? Que no tengamos ya a gobernadores como David Monreal, como Ricardo Gallardo, como Cuauhtémoc Blanco, como Evelyn Salgado, como Américo Villarreal, como Rubén Rocha, que han evidenciado sus vínculos con el narcotráfico. Eso es el país que queremos. ¿Qué no queremos? Que ya no nos disfracen ni nos maquillen las cifras de feminicidios como lo hacen en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que queremos? Muy simple, Renata. Queremos que una madre buscadora, coincida o no el gobierno con ella, no la desacredite por la causa que está haciendo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que nuestros niños no estén adoctrinados. Queremos que vayan a la escuela sin tener que estar pensando en un proceso electoral, porque quieren que desde que vayas a la primaria lo único que hables sea de política y de lo grande que es López Obrador. ¿Qué es lo que queremos, Renata? Queremos respeto a la diversidad de pensamiento, queremos respeto a la pluralidad. Eso es lo que queremos quienes estamos con Xóchitl Gálvez y no basamos nuestros datos en personajes que cada uno de nosotros tiene en los partidos políticos, porque en la revisión de cada partido político nos daríamos un tiro en el pie todos. Tendremos que tener batallas distintas y lo hemos dicho en su momento, pero hoy el país tiene ante sí el reto de elegir entre un proyecto que pretende acabar y someter y además engañar con las cifras como ustedes lo engañan, y nosotros un proyecto que pueda regresar a la normalidad democrática, esa normalidad que poco a poco habíamos alcanzado y que ustedes fueron poco a poco dinamitando encabezados por el presidente López Obrador y además prometiendo la continuidad con Claudia Sheinbaum. Eso es lo que queremos. Quiero poner 3 puntos sobre la mesa de manera muy, muy breve. El primero, la democracia se construye y se ejerce todos los días. La pluralidad también se ejerce y se construye todos los días. Y lo que queremos es caminar hacia un proceso de normalización democrática. Creo que hay 2 cuestiones fundamentales que tendrían que cumplirse y al PRIAN evidentemente le ha costado mucho trabajo poder caminar con eso en estos meses. Número 1, tienen que haber procesos ciertos para que hayan resultados inciertos. Por eso de nuevo celebramos que las campañas existan, que se normalice cada vez más, que sean competidas y que hayan muchos jugadores, no nada más lo que ustedes quieran. Número 2, también se necesita que las opciones que sean distintas a las de ustedes, en este caso por eso hago mención del PRIAN, porque ha sido un proceso eterno con ustedes de batallar para que una opción como la de Movimiento Ciudadano sea validada en la mesa. Digo, no necesitamos su validación, pero ha sido de un constante golpeteo y de violencia contra una tercera opción que hemos estado nosotros luchando desde hace muchos años para que este país tenga. Entonces, por eso esa segunda condición tiene que ser así. Ustedes piden democracia, piden pluralidad, pero no la dan. Incluso han estado pidiendo muchas voces que están ligadas y vinculadas directamente con ustedes que Maine se baje de la contienda. Bueno, sus propios dirigentes, Adriana, que Maine se baje de la contienda, que es un polizonte, le escuché decir por ahí un comunicador hace algunas semanas, que se bajara del debate, del segundo debate. Es decir, si van ustedes a predicar y llenarse la boca de democracia, tendrían que estar actuando en consecuencia en una elección tan importante como esta, la más importante del país. Número 2, y creo que me parece también no menos relevante, un proceso de democracia construye también un Congreso sano y con contrapesos. Y esto se va a ver reflejado en la siguiente elección. Vamos a tener un buen gobierno naranja, como hemos tenido nuestros buenos gobiernos en Jalisco y en Nuevo León. Sabemos gobernar y lo hemos demostrado, y ahí están resultados en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, que son temas que para el futuro del país son fundamentales, y Movimiento Ciudadano no solo tiene propuesta, tiene resultados, sino también viene una elección para tener un buen Congreso, un Congreso con equilibrios, un Congreso plural, donde Movimiento Ciudadano también ha demostrado que sabe y puede dar la batalla. Estaba escuchando algunos datos que dabas, Adriana, por ejemplo. El Buró Legislativo, que es esta firma que hace estudios sobre el legislativo y su resultado, nos dicen algunas cifras que tendrían que ser preocupantes para quienes sí buscan genuinamente democracia y pluralidad en el país, y no la van a encontrar con el PRI, y mucho menos con esta alianza que tiene con el PRIAN, en el PRIAN. Número 1, de 24
votaciones importantes que ha tenido el país en términos de propuestas de Morena que no iban en consonancia con lo que la gente estaba necesitando, de 24. Hay muchas, o sea, vamos a poner varios ejemplos, pero entre ellas, de las pasadas, bueno, las pensiones, por ejemplo, lo de los magistrados hace unos meses, lo de la militarización de la seguridad pública hace también ya varios meses. O sea, estas son algunos temas importantes. De 24 votaciones promovidas por Morena, 16 el PRI votó con ellos. 16. Movimiento Ciudadano en todas y cada una de ellas acreditó sus votos en contra porque tenemos una idea del país completamente distinta y las propuestas han estado siempre en la mesa. Nosotros hemos sido una alternativa Morena en las votaciones del Congreso, como lo hemos demostrado. Estaba viendo unos datos también ayer, también del Buró Legislativo, donde nos decían que de las propuestas más aprobadas en el Congreso, no nada más están las del Morena y sus aliados, sino las del PRI. También, curiosamente, propuestas seguramente negociadas con Morena, Adriana, y pues teniendo también ahí un nivel de home run importantísimo. Nosotros creemos que el diálogo engrandece, creemos que por supuesto los consensos engrandecen. Las unanimidades son muy difíciles de conseguir en el Congreso, pero sí nosotros como Movimiento Ciudadano logramos sacar la única ley general que fue votada en el Congreso en estos 2 periodos, en los 6 años de Morena, que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, liderada con Pati Mercado, con Salomón Chertorivsky. Concluyo diciendo, así como está en juego una elección de gobierno, está en juego una elección de legislativo, las dos igual de importantes, y yo invitaré a la gente a reflexionar a este respecto cuando piensa que solamente hay una alternativa porque es la que construye democracia, y ya les demostré que no es así. ¿Con quiénes preferirían ustedes negociar sus reformas y sus iniciativas desde la sociedad civil y la ciudadanía? ¿Con Patricia Mercado, Clemente Castañeda, Luis Donaldo Colosio, o con Alito Moreno o Marco Cortés? Bueno, yo nada más para contestar, criticar al gobierno de todo lo que hace, eso no es un plan de nación. Lo que hace el PRIAN constantemente es estar obsesionado con la figura del presidente, mucho más que los propios obradoristas, lo digo con toda sinceridad, y estar criticando absolutamente todo lo que hace, incluso justificar actos de corrupción. Eso no es hacer un plan de nación. Hacer un plan de nación como todos los que justifican, que no me voy a meter. Permíteme, estoy dando yo no te interrumpí, déjame terminar si quieres hacer un debate de los actos de corrupción que ustedes justifican, pues con gusto, ¿no? Estamos ahorita viendo casi en vivo el de Pemex, ¿no? Lo que hizo, lo que hacían en Pemex. Entonces, insisto, criticar todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, eso no es tener un plan de nación. Lo segundo, todas esas ideas fantásticas que tienen y todas esas grandiosas políticas públicas, ¿por qué nunca las implementaron con su presidente Peña Nieto, su presidente Calderón? Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros, están bien, pero bien en la lona, mis estimados amigas y amigos. Simple y sencillamente están como, pues sí, con un palito sosteniéndose, y ese palito pues es Massive Caller, que es lo que ellos están pues haciéndole publicidad, haciéndole propaganda para decir que Xóchitl Gálvez ya hasta arrebasó a la doctora Claudia Sheinbaum, cuando en todas las encuestas que hemos visto a nivel nacional y hasta a nivel internacional por parte del país, pues le dan una ventaja muy clara a la doctora Claudia Sheinbaum, esto que no lo ha querido aceptar, pues toda esta campaña de Xóchitl Gálvez, del PRIAN y de todos sus voceros que se están haciendo bolas y terminan enojados, así como lo acaban de escuchar, pues por parte de Adriana Dávila le volvieron a dar tremenda tunda y no acepta los resultados. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.